Leandro Santoro, íntimo amigo, podemos decir, del presidente de la Nación. Amigo, íntimo amigo. Íntimo amigo, bueno, uno de sus hombres más cercanos. Te pregunto, la verdad que la pregunta que me sale con la confianza que tenemos es si realmente era necesario, ¿no? Un Alberto moderado, que lo esperamos el 1 de marzo, que salió tan enojado, esperando una designación que realmente hoy, si uno la lee, es, bueno, le entregó justicia a Cristina Kirchner. No tengo esa lectura. No, Alberto habla de lawfare antes de cerrar el acuerdo político con Cristina y con Massa. Pasó una Navidad con Milagro Sala, hace 2 años y medio. Y además en la campaña electoral se pronunció a favor de la liberación de Lula y fue muy claro en desarrollar la teoría del lawfare. Es una idea propia, no es una idea impuesta por el kirchnerismo, por el cristinismo. Alberto piensa eso. Pero no es un hombre cercano, digamos, o por lo menos hasta donde sé. A vos te puede gustar o no, digamos, ¿no? Podés coincidir o no con la teoría del lawfare, con la posición de Alberto, pero si haces historia, Alberto siempre tuvo la misma posición en relación a que hubo abuso de presiones preventivas, se vulneraron principios elementales como el derecho a defensa, fue muy crítico de la teoría de Iribursun, cuestionó muchísimo el funcionamiento del macrismo, cómo operaba sobre la justicia federal, la mesa judicial, las investigaciones paralelas, las filtraciones de las escuchas de Cristina, el traslado de jueces federales sin acuerdo del Senado, la incorporación de jueces en la Corte Suprema a partir de los decretos de necesidad y urgencia de Macri. O sea, viene hablando de esto hace mucho tiempo. Y el 1 de marzo fue muy categórico y dijo, esto forma parte de nuestra agenda. Y habló y puso títulos a una reforma judicial. Pero Leandro, estamos hablando de una agencia, de una agenda, perdón, en el marco donde faltan vacunas, hoy lo decía la propia Bisotti, donde se complica el cronograma de vacunación, donde hay muchísima preocupación por los precios. La verdad que muchos nos sorprendimos el 1 de marzo, ¿a quién le estaba hablando? Te vuelvo a preguntar, digamos, esto, si vos ves a un Alberto más débil o que capituló de alguna manera, ¿no? Bueno, la capitulación de Alberto Fernández, le ponemos fecha 1 de marzo y todo lo que sigue. No, pero es que te respondí como te respondí porque no lo veo débil. O sea, puede que mi respuesta no te guste, pero yo lo conozco a Alberto y además lo que te estoy diciendo es chequeable en los medios de comunicación. O sea, es lo que Alberto piensa. O sea, no es que le imponen la justicia. Después vos me podrás preguntar a mí qué opino acerca de la centralidad del tema de la reforma judicial en este contexto. Esa es otra pregunta. Sí. Si querés te la respondo, digamos. Pero está en la agenda de Alberto Fernández desde el primer momento. De hecho, ya el 1 de marzo del año anterior había hablado de los sótanos de la democracia, de la necesidad de avanzar en una reforma judicial. O sea, no es un tema impuesto. A vos te puede gustar más o menos, repito, pero no estamos viendo un presidente... Porque Cristina no salió a pedirle a Alberto Fernández, vení, vamos, apurame el tema de justicia que viene un poco demorado y me preocupa. ¿Y por qué entonces se agobió la ministra de Justicia saliente? Bueno, Alberto puso una agenda... Sí, esa agenda estaba muy clara y era preelectoral. Alberto puso una agenda muy intensa el 1 de marzo de este año, ¿no? Habló de reformar el Consejo de la Magistratura, habló de evaluar la posibilidad de generar un tribunal intermedio, digamos, de garantías, habló de juicios por jurados en delitos federales, habló de meter mano en serio en un poder que tiene intereses muy concretos. O sea, y la verdad es que es difícil muchas veces plantear esto, paradójicamente, porque la verdad que cuando vos le preguntás a la sociedad qué opina del Poder Judicial, todos coincidimos de izquierda, de derecha, de centro, que está muy desprestigiado y que algo hay que hacer. Pero ahí estoy absolutamente de acuerdo y la verdad que quiero salir, digamos, de la agenda judicial porque creo, honestamente, que del otro lado es para el círculo rojo que estamos hablando, sino, pero no, más allá de las tensiones entre Cristina y el propio Alberto. Ahora, lo que yo te pregunto es, tío, los que votaron a Alberto Fernández votaron un moderado, un tipo tranquilo, que no iba a ser Cristina Kirchner, no iba a levantar el dedo, no nos iba a gritar, no nos iba a enojar, no iba, bueno, y eso era lo que iba a compensar y era su gran aporte a la fórmula. Elegir un ministro de Justicia, pero no quiero un ministro de Justicia, me da lo mismo que fuese ministro de cualquier otra cosa, que es capaz de, digo, de vuelta, nombrar a periodistas, salir fuerte contra jueces. No es el tono que había prometido. Mira, primero, Alberto es un poco así también. ¿Un poco cómo? De ponerle nombre y apellido a las cosas, no es un tipo que busca metáfora. O sea, de hecho, digamos, durante todo este año y medio, digamos, cuando tuvo que hablar de Clarín, habló de Clarín, cuando habló con Bonelli, me acuerdo, en ese famoso reportaje en A Dos Voces, dijo concretamente lo que pensaba, se lo dijo mirándolo a los ojos. O sea, y no, eso no significa que sea agresivo, es frontal. O sea, yo no veo un hombre agresivo, Albert, no lo veo, lo conozco, sé que no es un hombre agresivo, es un hombre hasta... Pero elegir un ministro agresivo, no habla, bueno, no habla de... No lo conocemos, además... Acá hay que distinguir también los roles, ¿no? Es un error suponer que una persona que puede militar en un territorio, que puede ser diputado, candidato a gobernador, cuando le toca asumir una responsabilidad como ministro de Justicia va a cumplir el mismo papel. O
sea, yo, por ejemplo, tengo libertad para decir algunas cosas porque no estoy en el Ejecutivo. Si estuviese en el Ejecutivo me tendría que manejar de una manera distinta, razonablemente. No es lo mismo cuando vos estás en un rol ejecutivo cerca del presidente de la República, tenés que medir mucho más tus palabras, o sea, todo es completamente distinto. Así que hay que dejarlo funcionar. ¿No ves que la palabra del presidente se esté debilitando, esté perdiendo autoridad en estos días que pasaron donde no se designaba un ministro como otras oportunidades? ¿No ves que pierda peso la palabra presidencial? No, veo que, a ver, que se abren polémicas innecesarias. Si me preguntás a mí, che, ¿a vos te gustó que nos demoremos tanto en poner un ministro de Justicia? No. ¿Por qué? Porque se abren polémicas, se prestan a los rumores, vengo acá, me siento, me dicen, che, doble comando, es Cristina. Es de manual esto, ¿no? Sí. Bueno, sí, no me gustó. Yo no miento, digo la verdad. ¿Y por qué entonces? No lo sé. Porque es lo que vos decís, sí. Es de manual. Sí, es de manual. Lo dijo hace una semana el presidente, él mencionó a Soria y mencionó a otro candidato. Fue el primer candidato. Yo personalmente fue el primer candidato que escuché, fue Soria. Habrá que ver, o sea, a ver, yo creo que también es una agenda pesada la de la justicia. Y hace mucho tiempo que es una agenda pesada la de la justicia. ¿Y la agenda esa se la imponen los problemas judiciales de Cristina? Pero mirá, vos pensás que Macri lo tenía Garabano de ministro y su principal aliada, que era Lilita Carrió, le decía que le quería hacer juicio político. Imagínate vos si Cristina dijera que le quiere hacer juicio político a los sardos, el quilombo que sería este país. No pasó. Ahora, Carrió estaba todo el tiempo en los medios de comunicación diciendo que quería mandar a juicio político a Lorenzetti y a Garabano. Ahora, Leandro, acá me parece que la pregunta y lo que subyace atrás de toda la cuestión de justicia es si después van por más. Si entregar de alguna manera a Marcela Lozardo, su amiga, su mano derecha, su compañera de facultad, su socia, todo lo que sabemos después le permitiría, digamos, a sectores del kirchnerismo ir a por más. Te decía una frase que dijo en algún momento un funcionario que, cercano a Alberto, dijo, somos 4 gatos locos, el día que se den cuenta van a venir por nosotros. No. Y la verdad que no son tantos los funcionarios de Alberto. ¿Quiénes son los funcionarios de Alberto? Yo lo conozco al presidente y charlé muchas veces con él. Él tiene un esquema de acumulación de poder distinto al que el peronismo tradicional conoce. Pero si yo te pregunto a vos, ¿quiénes son? A ver si estoy... Sí. ¿Quiénes son las personas más cercanas a las que él más quiere? Sí. Julio, Vito Velo, digamos, Vilma, obviamente, Juan Pibiondi, o sea, digamos, pero eso no significa que él gobierne con sus amigos. A ver, un presidente, yo te voy a decir una cosa, porque vos lo propusiste como tema en tu Twitter. Un presidente siempre está solo en la Argentina. Siempre está solo. Cristina estuvo sola, mucho más cuando se le murió Néstor. Néstor estuvo solo cuando se peleó con Duhalde. Macri mismo estuvo solo, con dificultades para construir esa coalición tan heterogénea, ni hablar de Raúl Alfonsín. El que acuñó la frase la soledad del poder creo que fue el propio Carlos Menem. O sea, los presidentes siempre están solos. Sus ministros son asistentes y el que define la política es el presidente de la República. Son fusibles. ¿Y eso pasa también cuando la vicepresidenta fue la que eligió al que encabece la fórmula? Sí, pasa. Porque es una fórmula poco habitual la que estamos teniendo. Sí, tenés razón, es poco habitual. Lo que pasa es que acá se da un híbrido, es un régimen presidencialista con un gobierno de coalición. O sea, acá me sale el politólogo, pero si no es difícil entenderlo. Y es raro, y le pasó a Macri, le pasa a Alberto y le va a pasar al que venga. Porque las identidades políticas estallaron, no hay más partidos mayoritarios, tenés que construir coaliciones. Esas coaliciones, a diferencia de lo que pasa en un régimen parlamentario, no se expresan en un gabinete como en Borges, ¿no es cierto?, la serie, sino que se expresa, digamos, en acuerdos tácitos de palabra. Y eso, obviamente, después cuando se televisa, bueno, genera ruido. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros tuviéramos el sistema de partidos políticos que tienen los españoles, donde el PSOE hace sus congresos partidarios, se televisan y vos sabés que hay posiciones moderadas, más radicalizadas, más de derecha, entonces la gente discute en el marco de ese congreso, se ponen de acuerdo y después definen una estrategia, no pasaría nada. Acá, al no existir esa institucionalidad, hace ruido. ¿Y vos sos partidario del indulto o la amnistía a Cristina para terminar con la agenda judicial? No solamente yo no soy partidario de eso, sino que tampoco Cristina es partidaria de eso. Ni indulto ni amnistía. No, bueno, querrá que le pidan disculpas, conociéndola, creo que a Cristina Fernández de Kirchner será... No, yo creo que quiere que haya justicia. O sea, ningún dirigente político acepta el indulto y la amnistía. Pero, Leandro, tío, volviendo a Alberto Fernández, y ahora vamos a ver lo que pasaba en Chubut, ¿la gente, vos no sentís que está enojada con él? Digo, por supuesto, a veces hace falta aclarar cosas que no tendrían que hacer falta. Por supuesto que repudiamos cualquier tipo de agresión. Pero se percibe, digamos, un clima bastante caldeado y cierto enojo con Alberto Fernández. ¿Vos crees que lo de Chubut tuvo que ver? Yo creo que hay un enojo global con todos los ejecutivos. ¿Con? Con todos los gobiernos. En el mundo pasa. O sea, acordate de lo que fue la toma del Capitolio. Mirá lo que son las manifestaciones. Yo te había traído hoy, lo dejé en casa, porque sabía que íbamos a charlar esto, la tapa de algunos medios del mundo para que veas cómo son las manifestaciones en Francia. No es con Alberto, es con todos los presidentes y presidentas. A ver, lo que está pasando es primero...
Creo que hay un problema de fondo con el estado de bienestar y la democracia liberal, pero eso también me sale el politólogo y lo discutimos otro día. Que hay dificultades para cumplir con los compromisos, con el pacto social y con el contrato electoral, digamos, de los gobiernos democráticos en todo el mundo. Se cae la economía mundial, hay más pobreza, bueno, después te lo explicará seguramente el exministro. Es una situación muy compleja, se resiente en todas las relaciones sociales. Muy bien. Eso, agregale las restricciones como consecuencia de la pandemia y genera un cóctel explosivo. Bastante bien le está llevando Alberto. Bastante bien. Mirá como lo que le pasa al resto de los presidentes en la región y te vas a dar cuenta. Pero digo, vuelvo, ¿hay enojo? Sí, hay enojo. Sí, claro que hay enojo. Pero el enojo, ¿a qué se debe? Digamos, a que todos hemos visto que nuestra calidad de vida disminuyó muchísimo. Y además a que hay problemas que se agregan a lo económico como lo emocional que nos alteran a todos. Pero, o sea, no es, por ejemplo, no es joda, vos tenés a tus pibes todo el tiempo en tu casa, te desordena, bueno, vos lo sabés, Romy, su mamá, te desordena la logística familiar. Entonces, nadie es normal después de esa situación. No podés ver a tu vieja, te angustias. El sueldo no te alcanza, tenés miedo de perder el laburo, te angustias. Pero ahí está el tema, el sueldo no te alcanza porque hay una mala gestión y ahora lo vamos a hablar con Jairo. No, pero pará, no es que nos pasa a nosotros. Pasa en todos lados. Está bien, bueno, pero es porque hay una mala gestión en cuanto a la economía o porque el sueldo no te alcanza. No, digo, por una serie de factores. Por la pandemia. Todo vamos a echarle la culpa a la pandemia. No, pero si vos me decís, che, mira, la verdad que el mundo está creciendo y nosotros vamos para atrás, te entiendo. Pero lo que se está discutiendo es cuánto se cae. No si se cae o no se cae. Algunos caen al 20, otros caemos al 10, otros caen al 6, pero caer caemos todos. Te preguntaba si Chubut creías que había sido, digamos, una manifestación de este enojo. Pregunté a un amigo mío que conoce mucho del tema, porque también me imaginé que me ibas a preguntar. Ay, pero viene estudiando, porque viene estudiando, claro. Y honestamente, o sea, le pregunté a Julio, un amigo mío que milita ahí, digo, che, ¿qué onda, Chubut? Y me dijo, no, fue un bardo con el gobernador. Bueno, eso decía Guado de Pedro hoy, ¿no? Directamente. Totalmente. A ver, Pedro, no quiero dejar de preguntarte antes de despedirte. Si vos realmente creés que Alberto Fernández es contrafáctico, pero que no hizo la gestión que iba a hacer porque terminó viéndose cruzado por la pandemia, o que no hizo la gestión que había prometido hacer porque no pudo. Digo, porque hay muchos decepcionados del albertismo, ¿no? Yo creo que las expectativas pre-pandemia no pueden compararse con las expectativas post-pandemia. No pueden. A ver, entiendo tu pregunta, sea lo que vas, digamos. ¿A dónde voy? A ver. La idea de que falló un pacto político de construcción heterogénea como el Frente de Todos, digamos. Yo no creo que eso sea así. Creo que eso no va a ser la excepción a la regla, sino va a ser la regla. Hay que acostumbrarse a que va a pasar. O sea, el próximo presidente, sea Alberto, sea quien sea, va a tener que compartir el poder. A ver, en un sistema presidencialista la última palabra siempre la tiene el presidente. Pero este esquema, que no tiene nada que ver con el tradicional esquema del caudillismo, es lo que vino para quedarse. Y yo creo que es lo que vino para quedarse incluso en la región. Es difícil, digamos, cuando vos tenés un Estado que debe mucha plata, por ejemplo, y después se la dejamos al señor Lacunza eso, cuando tenés déficit fiscal, déficit del sector externo crónico, tener liderazgos muy fuertes y tener mucha incidencia sobre la realidad. Administrar pobreza no es lo mismo que administrar riqueza. Y hoy, digamos, todos los países del mundo, y mucho más la Argentina por la recesión de arrastre, tenemos enormes dificultades para cumplir no lo vamos a saber. Y no, Romy, obvio, pero antes de hacerme la pregunta, vos ya sabías que no le íbamos... Bueno, ¿qué sé yo? Digo, no vamos a saber cómo hubiese sido una gestión de No, de lo que pasa es que yo creo que el error también es pensar que terminó. A ver, a Alberto le tocó, como a todos los presidentes del mundo, enfrentar una situación muy compleja. Ayer, perdió Merkel las elecciones parlamentarias en varias regiones de Alemania, ¿no? En Italia se cayó el gobierno. O sea, en España vos sabés los problemas que tiene Pedro Sánchez. En Bolivia acaban de meter presa a la presidenta de facto anterior. Bolsonaro está ahí. El único que más o menos parece que está recuperando un poco es ¿cómo se llama el inglés? Boris Johnson. Boris Johnson. Sí. Después el resto están todos con dificultades. ¿Por qué están con dificultades? Bueno, insisto, hay un descontento profundo. Yo me doy cuenta, a ver, todos somos parte de una sociedad y tenemos los pies en la tierra y somos conscientes de lo difícil que se está haciendo, porque, como te decía, no solamente es la presión por la crisis económica, sino la crisis emocional, hay mucha depresión, mucha incertidumbre, la vacuna está tardando en llegar a casi todos los países del planeta, son muy pocos y privilegiados los que han podido vacunar a más del 20 o el 30% de la población. Perdón, ¿y está bien rodeado, está bien aconsejado el presidente? Va Chubut a la boca del lobo, habla de justicia cuando la economía está creciendo y la gente pregunta por los precios. ¿Hay un foco bien puesto del presidente o está de golpe mal rodeado, mal asesorado? Pero, a ver, lo que pasa es que depende del recorte de la realidad que vos hagas. Yo también estoy contento, digamos, y creo que hay que poner en valor
la decisión que se tomó de disminuir el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y sacar a 1.200.000 personas, de pensar la recategorización del monotributo. Estoy contento, inclusive con la querella criminal y la investigación contra la deuda externa. No hay un entorno que lo saca del foco, con la agenda judicial de la vicepresidenta. No. A ver, insisto con lo mismo. Estamos en un contexto sumamente complicado, donde es muy difícil dar buenas noticias. Pero este gobierno se las ingenió. El plan, mira, los planes sociales que nosotros tenemos han logrado, y los planes de incentivo al consumo han logrado mantener la oferta y la demanda en un contexto donde la economía mundial se caía. La tarjeta alimentar, los medicamentos gratis, subimos el mínimo no imponible para eliminar del impuesto a las ganancias a 1.200.000 personas. Se han hecho infinidad de... Ahora estamos anunciando un plan de obra pública que va a tratar de mantener los primeros indicadores de recuperación de la economía. Se contuvo el tipo de cambio, teníamos el dólar a 194, lo tenemos 140 y pico. O sea, hay un montón de políticas que se están aplicando. Lo que pasa es que obviamente cuando venimos a los medios de comunicación, digamos, en lugar de decir, che, bueno, a ver, analicemos cómo está funcionando el gobierno en su globalidad. Lo que me falta es que vos echándonos la culpa a nosotros, no. Yo no estoy echando la culpa. Lo que estoy diciendo es elige... de vos no. No, yo no he hecho la culpa a nada. A ver, bueno, parece que son los medios. Todo está barato, pero cuando venimos acá hacen un recorte y eligen el recorte vos podés siempre... Menos favorable. No dije eso. Yo aparte me siento cómodo discutiendo el tema judicial también. O sea, no creo que sea menos favorable. Lo que digo es, digamos, todos editorializamos y hay temas que importan. Porque yo creo que atrás de la discusión de la justicia hay una inquietud acerca de cómo funciona el poder en la Argentina. Entonces eso, y no lo estoy diciendo como algo crítico, no estoy diciendo que los problemas que tiene el gobierno los tiene por los medios. No pienso eso. Y a mí, yo disfruto del debate en los medios de comunicación y podemos dar un debate u otro y me da lo mismo. Lo que estoy diciendo nada más es que, es lo que decías vos, yo creo que excesivamente se construye una línea editorial orientada al círculo rojo. Hay que estar muy informado para saber de política. Un día lo dijo el Turco Asís. Si vos tenés que saber de derecho procesal para entender un debate político en nuestro país, es que la política le está yendo muy mal, digamos. Y eso es francamente así. Una buena frase, Leandro Santoro. Muchísimas gracias por haber venido. No, me quedé con eso, digo, no nos va a acusar también Santoro de que estamos construyendo la... tratamos... Yo soy pro medios de comunicación. Ahí está. Uno promedio necesitamos. Mira que el ministro que viene ahora no nos quiere nada. ¿No? Y